les dijeron sus verdades a los prianistas, y es que se les aparece Gerardo Fernández Noroña, y no solo eso, también ponen en su lugar a Mayuli Latifa, recordándole que su patrón Salinas va a pasar al basurero de la historia, así como su expresidente El Borolas. Por otra parte, Moreira, con el mismo discurso gastado de siempre que Morena tiene quebrado al país, bueno, pues Gerardo Fernández Noroña lo pone en su lugar, les recuerda lo hipócritas que son y por qué jamás van a volver a regresar al gobierno. Pues esto les arde y les retuerce, porque incluso pese a que hablan pestes, a que mienten, a que tratan de engañar al pueblo de México, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy alta, y no solo de ella, también del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y esto es algo que no toleran, que les purga, pero para eso está Gerardo Fernández Noroña, para recordarles sus verdades a estos preanistas que solamente velan por los intereses de los de cuello blanco, aquellos que les llenaban los portafolios con billetes para aprobar cosas a diestra y siniestra, solo para favorecer a unos cuantos y no al pueblo de México. Vamos a ver el video. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Yo voy a hablar de 3 cosas dentro del tema que hoy nos ocupa. La primera, y pido, si usted me lo permite, una moción de ilustración, que es una gráfica. Adelante con la moción de ilustración que solicita el diputado Moreira. Mire, ese es el indicador oportuno de la actividad económica. Es el día de hoy. Digo, porque yo escuché a varios de que estuvieron acá diciendo grandilocuentes discursos, pero eso es el indicador que hoy publica el INEGI. Hace unos meses, la Secretaría de Hacienda nos mandó sus precriterios y decía que el país iba a crecer hasta en un 2.5%. Miren dónde está ahorita, 1.1%. Es el estimado para este año. Ese es el tamaño, corrijo, dijo 2.9 el señor secretario de Hacienda. Y va el estimado en 1.1. Y si vemos la variación mensual, es 0. ¿Por qué? Pues porque la economía no les está funcionando, porque están hundiendo al país, porque no hay crecimiento económico, porque está creciendo la carestía, porque se están perdiendo empleos formales, porque México tiene una crisis de formalidad. Obvio, tratan de engañar con la ocupación. La ocupación es otra cosa. No, el empleo formal. Y están empeñando el futuro de la nación. Amigas y amigos, el segundo problema que tienen es que el gobierno está quebrado. Así, con esas palabras, quebrado. Escuché con mucha atención al señor diputado Agüet. Pues la razón, diputado, de que aquí atrás tengan guardada la declaratoria de constitucionalidad es que no tienen dinero, que López Obrador, para ganar la elección de la presidencia de la República, un 5 de febrero, anunció un montón de cosas, entre ellas la del salario mínimo profesional, que tienen escondido. ¿Por qué lo tienen escondido? Pues muy sencillo, porque se gastaron el dinero en pitos, flautas y refinerías pedorras. Esa es la verdad. Escuché con mucha atención al diputado Marcelo Torres Cofiño. Y ahí va otro tema. Hoy dicen que bajaron los homicidios. No, escondieron los homicidios, que es distinto. Y otra prueba, diputado Torres Cofiño, es que en la encuesta nacional de seguridad pública urbana que publica el INEGI, dice que el trimestre anterior fue más violento
que el violento último trimestre de López Obrador. Y por lo tanto, pues esto afecta a la seguridad y la paz del país. ¿Y por qué no lo hace Morena? Primero, porque engañó a la gente, y segundo, porque quebraron al país. ¿Ante qué estamos? Estamos ante un gobierno que está quebrado y que vive del endeudamiento, de un endeudamiento que se ha duplicado en relación con la deuda histórica del país. Ese es el tema, diputado Agüed, que estamos viendo. Y por eso lo felicito por usted ser insistente en que se cumpla con un trámite. Han pasado, diputado, yo creo que 4 o 5 reformas constitucionales que se sacan sin leer en los estados y que aquí se publican. Acá eso no sucede. Termino, presidenta, haciendo votos porque el gobierno federal atienda a las maestras y a los maestros a los cuales López Obrador, 2 de febrero de 2007, Oaxaca, frente al gobernador actual y a Gabino Cue, les prometió cambiar las reglas pensionarias y se ha burlado de ellos. Hago votos porque todos juntos construyamos una respuesta al tema de las personas desaparecidas, pero esa respuesta pasa porque el Ejecutivo Federal los escuche y no les eche la policía, porque hoy hay 100,000 policías de esta ciudad, 100,000 policías de esta ciudad en contra de la ciudadanía. Gracias, presidenta, y ojalá y se publique esta reforma. El senador Gerardo Fernández Noroña tiene la palabra por 3 minutos porque el Partido Verde y el PT ceden espacio a Morena. Muchas gracias, senadora presidenta. Hasta hace poco tiempo le daba vergüenza a la gente de derecha decir que era de derecha. Decían que era partidista, que era política, inventaban cualquier posicionamiento. Y algo está pasando en México y en el mundo, que hoy la ultraderecha violenta sale a decir que es racista, que es clasista, que es violenta y hasta lo festina. No he oído a ningún legislador, legisladora del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, que condenen las manifestaciones violentas que se hicieron previo a la inauguración del Mundial y durante la fecha de la inauguración del Mundial. ¿Qué lleva a la oposición a convalidar estas posiciones violentas? ¿Qué lleva a la oposición a asistir a una cena donde se discute en teoría los temas de seguridad, pero en realidad se convalida el injerencismo de una nación del norte del continente? ¿Qué lleva a la oposición a promover la intervención militar de Estados Unidos en México, cuando yo le diría a la oposición que nos diga qué lugar del mundo una intervención militar de Estados Unidos ha llevado un beneficio a su población? Hemos visto el secuestro del presidente Maduro, más allá de que se coincida o no con ese gobierno, el secuestro de un presidente de la República y de su esposa, la diputada Celia Flores. Hemos visto el asesinato de un líder político y religioso, el ayatolá Jamenei, con su hija, su nuera, su nieta de 4 años. Estamos viendo 22,000 niños, niñas palestinos asesinados. Hasta el presidente Trump ha condenado la violencia contra el pueblo del Líbano. Y la derecha alienta, bueno, y el acoso a Cuba que aquí se ha estado documentando insistentemente. Y la derecha alienta el intervencionismo de la máxima potencia militar del mundo en contra de nuestro pueblo y de nuestra patria.
qué nivel de desesperación deben tener que se saben electoralmente perdidos. Y entonces, en vez de hacer una propuesta, ¿cuál es su propuesta en materia de seguridad? ¿Qué nos están planteando? ¿Cuál es la crítica que nos dice en qué cosas nosotros deberíamos reflexionar la estrategia de seguridad? Que digan lo que digan, ha bajado a la mitad los homicidios dolosos. Que digan lo que digan, está atendiendo a los jóvenes, a las jóvenes, para evitar que caigan en conductas antisociales, y que digan lo que digan, ha mejorado las condiciones de vida de la población más pobre del país. No hay ninguna propuesta de la oposición. Lo que hay es un discurso, termino, hueco, güero, vacío, insistente, falso, tendencioso, intrigante, que atenta contra su patria y contra su pueblo. Por esa razón, y solo por esa, van a volver a perder las elecciones el año entrante, las elecciones federales. No va a ser ningún día de campo. Nos hacemos cargo de las dificultades que se están enfrentando, pero no me cansaré de repetirlo. La oposición no quiere entender que en México manda el pueblo de México. No quiere entender que el pueblo ya despertó y no quiere entender que su proyecto político es la Cuarta Transformación y la alianza que conforman Morena, PT y Verde. Así es que aquí seguirán diciendo sus intrigas y sus mentiras, y aquí seguiremos respondiendo a ellas con seriedad, con datos, con argumentos y poniendo la verdad por delante. Termino como lo planteé hace rato, deseándole mucho éxito a mis compañeros y compañeras que pidieron licencia, y no tengo duda que la mayoría de ellos, no todos porque algunos van por la misma posición, alcanzarán la meta que se han planteado de abanderar a nuestro movimiento, porque quien abandera a nuestro movimiento abandera al pueblo de México, por más que la oposición no lo regatee. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Partido Acción Nacional. Híjole, escuchar hace un momento que Morena está feliz de cómo está el país, híjole, de verdad que es una pena escuchar que un legislador de Morena diga eso y no escuche el sentir de México. Morena no combate la violencia, la maquilla. Esa es la realidad. En materia de seguridad, por ejemplo, el gobierno está obligado a hablar con la verdad en México. No se puede jugar con las cifras, estar maquillando, acomodando la información para ver cómo les acomoda a ustedes y a su régimen. La realidad es que Morena no bajó la violencia, solamente cambió la forma de contarla. De verdad que son unos tremendos cinicazos. Por ejemplo, dice que bajan el 46% de los homicidios dolosos, pero lo que no dicen es que los desaparecidos se han duplicado. Es decir, no bajan los homicidios, ustedes reclasifican. Y eso es lo que aquí venimos a explicarles. Decir qué es lo que ha pasado alrededor de los diferentes sexenios. Los desaparecidos, por ejemplo, por sexenio. Desde Felipe Calderón, 8 al día. Con Enrique Peña Nieto, 15 al día. Con Andrés Manuel López Obrador, 25 al día. Con Claudia Sheinbaum, 36 al día. Estos son los números reales que hay en el país
pero que Morena quiere seguir maquillando y así es como dicen estar felices con que cómo va el rumbo de México. Y hace un momento lo decía nuestro diputado Marcelo Torres, lo que ha pasado en diferentes estados, en Baja California, en Chiapas, en el Estado de México, cómo han maquillado y movido estas cifras, pero yo me quiero enfocar exclusivamente al estado de Quintana Roo. Por ejemplo, 437 homicidios en el estado de Quintana Roo. Dice en la página del Secretariado Ejecutivo, porque pareciera que por todo lo que ha estado pasando en todos los estados, pareciera que es una orden desde el gobierno federal a decirle a los estados, bájale los números de dolosos, de homicidios dolosos, pero miren qué tal, en los culposos 330, como por ejemplo en el estado de Quintana Roo, o sea, 6 veces más en estas cifras, 57 otros delitos que atentan contra la vida, ahí los clasifican, ahí los ponen, ahí los acomodan. 58 en tentativas de homicidio. Es decir, tenemos que dejar bien claro que no es seguridad el maquillaje oficial que hace Morena en cuanto a la inseguridad. Oigan, de verdad, por Dios, díganle a la gente, hay una sensibilidad en la calle precisamente en materia de inseguridad. Y eso a pesar de que sabemos que alrededor del 90% son las cifras negras, es decir, donde nadie denuncia. Y aquí hay que decirlo claro, en los homicidios dolosos son aquellos en donde de manera intencional matan a alguien. Y en los culposos en donde hay negligencia, pues ¿qué creen? Prefieren decirle en Quintana Roo, por ejemplo, súbela a los que fueron por negligencia, por imprudencia, que fueron los que más, es el número más fuerte de homicidios que los homicidios dolosos. Eso es maquillar las cifras. Y de verdad decirles, México, además de todo esto, de los homicidios y de todos los tipos de delitos, la verdad es que no se puede ver bien al país cuando tenemos extorsión por todo el territorio nacional. Estamos hablando no de una percepción aislada en algún sitio, estamos hablando de todo el territorio de México. ¿Y saben qué es lo que afecta la extorsión? El comercio, el transporte, afecta a los pequeños negocios, afecta a las familias, destruye la economía local de los lugares, de los sitios y somete a la ciudadanía a un miedo. ¿Ustedes creen que la gente que llegan con las extorsiones les van y presentan una denuncia? Claro que no, porque te rafaguean el establecimiento, el restaurante, te rafaguean, van a tu casa y matan a los dueños, a los gerentes, a quienes estén inclusive a cargo de esos negocios. Por el amor de Dios, de verdad, dejen de engañar al pueblo de México y dejen de disfrazar estas cifras. Y concluyo diciendo, en Morena no han bajado la violencia, simplemente han cambiado la forma de contar esta historia. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna la diputada Margarita Corro Mendoza del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra por 2,5 minutos. Con su venia, diputada presidenta. Mucho ruido y pocas nueces, dirá la lápida que el pueblo de México le pondrá en su tumba electoral a la oposición prianista, emesista en este 2027. Pues ya hemos escuchado los datos de la aprobación que tiene nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y también nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Y en una encuesta nacional de María de las Heras de junio del 2026, arroja que la intención del voto a nuestro movimiento es del más del 50% y que los mexicanos han externado, mientras que a esta oposición escandalosa, estridente y odiosa solamente le asigna un 25%, o sea que los rebasamos con el doble. Y por eso en nuestro movimiento estamos tranquilos, porque con esta intención del voto seguramente su tumba será este próximo 2027. ¿Qué más podemos decirle al pueblo de México? Que amor con amor se paga. Por eso estamos en las máximas tribunas legislando a favor de ellos. Y como dice un refrán futbolero, mientras nosotros estamos trabajando para mantener nuestro campeonato, ustedes están en su lucha por el no descenso, en un cerrado duelo de sotaneros. Quiero también aprovechar el tiempo para felicitar a nuestra selección mexicana, así como también a su afición, porque el boicot de la derecha, en ese llamado que hizo a la violencia a México, hoy nuestro país está dando un ejemplo al mundo de capacidad, organización, de alegría, de ingenio y de unidad nacional. A los polcos modernos, ahora adoradores del imperialismo norteamericano, todo les ha salido mal porque, como dicen en mi pueblo, que el que se porta mal se le pudre el tamal. Y no diré nada de su tío Richie porque ya las redes están inundadas de ello. Ya hoy pasó a la historia como lo que es, igual como pasó a la historia a su expresidente el Borolas, que ya están bien catalogados en la historia de este país. Por eso decimos, ¡viva México! ¡Viva nuestra selección nacional! ¡Y viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! Es cuanto, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Miren, no hay duda de que son dos modelos, dos visiones de nación. Y una es la que todavía se expresa vía los que nos anteceden en la ruta de la nostalgia del pasado. Nosotros reconocemos que tenemos un problema de crecimiento, pero no es un problema de crecimiento de la 4T. Es un problema de cómo dejaron el modelo amarrado y que pues prácticamente desbarataron todo lo que podía darnos potencia al mercado interno. Recuerdo que una de las variables era el tema de la política de industrialización de México. Y decía el modelo neoliberal que la mejor política industrial es la que no existía, porque todo se fue al tema del proceso de globalización y todo al tema de la importación. México ya no producía ni un botón para las camisas. Y ahora, en la lógica que está planteada, que se generaron las bases con el presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos en la ruta del segundo piso de la 4T con la propuesta del Plan México para recuperar la industria nacional. Y eso nos va a dar potencia para el tema de crecimiento. Miren el crecimiento de los 36 años del modelo neoliberal que nos presumen. Fue de 2% promedio. Si quitan ustedes el crecimiento poblacional, en 36 años no crecimos. ¿Y entonces qué pasó?
pues simplemente todo lo que era del pueblo de México, las empresas públicas del Estado las privatizaron. Vendieron todo, privatizaron todo, porque su eje era el mercado resuelve todo. Y ahí inventaron una serie de organismos autónomos que no sirven para nada, solo para gastar presupuesto. Ese modelo fracasó. Ya no queremos más modelo neoliberal que privatiza todo. Y en esa lógica vamos instalando las bases e instalando la ruta de un modelo diferente que miren, con solo el hecho de que con ustedes crecía la pobreza y con la 4T salieron 13.500.000 mexicanos de la pobreza. Con Andrés Manuel López Obrador. Con Claudia van a salir muchos más. Pero solo ese hecho nos deberían de reconocer que tenemos la razón. Luego vean el tema de la potencia del peso. ¿Por qué? Porque tenemos una economía sólida, fuerte, porque va creciendo, porque a pesar de la pandemia, con Andrés que se nos cayó 8.7 el PIB, crecimos en los 6 años. Y yo estoy seguro que vamos a seguir creciendo sin ninguna duda. En el tema que nos quieren achacar es también el tema de la seguridad, que es un problema que también ustedes generaron. Y ahí sí, PRI-PAN, juntos, porque en el PAN no hay vergüenza, tuvimos narcoestado. Su secretario de Seguridad Pública era el representante de la delincuencia en el gobierno. Sí, y está preso en Estados Unidos, sin ninguna duda, ahí no hay duda, ahí están las pruebas. Y ahora, miren cómo va el tema de la seguridad. A partir de que llegó Claudia Sheinbaum, fíjese lo que ha bajado el delito que más duele, que es el homicidio. 40%. ¿Y cuántos laboratorios se han destruido? ¿Y a cuántas personas se han puesto presas? No hay duda que la estrategia con los 4 ejes que tiene planteada es correcta y está dando resultados. Y aquí no hay complicidad, porque ya expliqué el sistema que tenía el PRI y el PAN de delincuencia administrada y en dónde terminó el PAN con narcoestado. Ya no se diga el PRI para atrás. Y también el de Peña, que ahí fue el mismo que traía en el esquema que amarraron desde con Fox y Calderón. Este delito no hay duda que sigue bajando y va a seguir bajando. Aquí lo que se requiere es que los estados participen. Y en los estados que no participan, como Chihuahua, pues es el estado que más homicidios tiene. Pero miren, díganme en lo que les voy a mencionar si no estamos y vamos mucho mejor que en el modelito neoliberal que tocamos madera para que regrese y esperamos que los mexicanos tengan claridad de qué representa la 4T y qué hace la 4T al llegar a su bolsillo, a su interés individual. En la economía no hay duda de que vamos bien. En la política social ni se diga. Se está distribuyendo 1.200.000.000.000 a 42 millones de mexicanos. En educación no hay duda también que vamos mejor, mucho mejor, a pesar de las circunstancias que tenemos recientemente. En salud vamos hacia un nuevo modelo de sistema de salud universal. En vivienda, 1.800.000 viviendas. En infraestructura ni se diga, en energía, en acceso al agua, en seguridad, en todo somos mucho mejor la 4T que el modelito neoliberal, sin ninguna duda. No se desesperen. Sí. Bueno, si no se concluye, desesperen. por favor, diputado. La que manda es la presidenta, no usted. Ella es la que lleva el tiempo. Bueno, no hay duda de que la 4T es
100% mejor que el modelito neoliberal. Y el pueblo mexicano está con nosotros y por eso el presidente Andrés sale muy bien calificado y ustedes tienen miedo que salga, pero ustedes lo provocan para que les siga dando miedo, y no les da miedo, les da pavor. Y no tengo ninguna duda también que nuestra presidenta va extraordinariamente bien en la calificación y en la dirección y la rienda que tiene sobre el pueblo de México, y ahora el pueblo de México siente que está en el poder a través de nuestra presidenta sin ninguna duda. Y mientras eso suceda, ustedes van a seguir perdiendo. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.